En los años previos a su derrota en la Segunda Guerra Mundial, Japón vivió un ascenso fulgurante como potencia militar en Asia y el Pacífico. Sus campañas de conquista habían sido demoledoras. La invasión de Manchuria en 1931 y la expansión hacia el sudeste asiático desde 1941 le otorgaron un vasto dominio colonial. Inspirados por el modelo de agresiva expansión de la Alemania nazi, los líderes japoneses buscaban replicar aquella eficacia implacable en la consecución de sus objetivos. Pero el Imperio del Sol naciente cometió errores estratégicos que terminaron por sellar su destino. El ataque sorpresa contra Pearl Harbor, aunque inicialmente devastador, no consiguió destruir a la flota del Pacífico y en cambio provocó la entrada de Estados Unidos en la guerra. Más tarde, tácticas desesperadas como los ataques kamikaze no minaron la voluntad de los aliados. Al contrario, reforzaron su decisión de luchar hasta el último día. Why the suicide plane fails 99 times out of 100. The U.S. Navy's accurate fire is enormously effective. En esta nueva entrega de Historia Militar, reviviremos la guerra desde la mirada japonesa, explorando las causas que llevaron a la nación nipona de la gloria efímera a la derrota absoluta. Capítulo 1. El ascenso imperial de Japón. Aunque la Segunda Guerra Mundial estalló oficialmente en 1939, para Japón la historia comenzó mucho antes. Su verdadero punto de partida fue en 1931, cuando el ejército imperial se apoderó de Manchuria, región estratégica del noreste de China, con el objetivo de garantizar recursos naturales y sostener sus crecientes ambiciones militares y económicas. British Movietone News enables you to witness one of the most momentous episodes in post-war history. The League of Nations meets at Geneva to vote on the report holding Japan responsible for the conflict with China over Manchuria. Before the vote is taken, Mr. Matsuoka of Japan delivers a final address on his country's behalf. No obstante, para comprender a fondo la expansión japonesa en Asia, es necesario retroceder aún más hasta 1894. Ese año, Japón se impuso en la Primera Guerra Sino-Japonesa, logrando importantes concesiones territoriales del debilitado Imperio Chino. Entre ellas, Formosa, la actual Taiwán, y las Islas Pescadores, situadas frente a la costa china. Aquel conflicto marcó un antes y un después. Japón dejó de ser una nación insular aislada para convertirse en potencia regional. Estas conquistas inauguraron una política expansionista que con el paso de las décadas se volvería más ambiciosa y agresiva, impulsada por un ejército cada vez más moderno y poderoso. Capítulo 2. Japón como potencia regional. Battle of the Yalu River cost around 2,000 Russian and 900 Japanese lives. Most Russian forces had escaped, but their most important positions in Manchuria were lost. The Japanese landings at Dalny went ahead, and it seemed the war was going Japan's way. Foreign banks now began to loan Japan much-needed cash. Décadas antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, Japón ya había demostrado sus ambiciones imperiales con un enfrentamiento que sacudió al mundo. Entre 1904 y 1905, la guerra ruso-japonesa marcó un punto de inflexión.
Por primera vez, una nación asiática derrotaba a una potencia europea en un conflicto moderno. La disputa por el control de Corea fue el detonante, y en 1910 la península quedó oficialmente anexionada, convirtiéndose en un pilar estratégico bajo el dominio del Imperio del Sol naciente. La Primera Guerra Mundial también abrió nuevas puertas. Al concluir en 1918, Japón obtuvo el control administrativo de varias islas que antes pertenecían a Alemania en el Pacífico, extendiendo aún más su influencia sobre rutas marítimas vitales. Durante los años previos a la consolidación del Tercer Reich en Europa, Japón no se quedó atrás. Avanzó sobre regiones estratégicas como Indochina y Tailandia, siguiendo un patrón de expansión paciente pero constante, sostenido por un nacionalismo cada vez más exaltado. La Segunda Guerra Mundial no fue entonces un accidente, sino el desenlace de décadas de tensiones, ambiciones imperialistas y una visión de grandeza que había estado gestándose desde finales del siglo XIX. President Roosevelt appears before a joint session of the Senate and House of Representatives and with stern vigor delivers his war message. The attack yesterday on the Hawaiian Islands has caused severe damage to American naval and military forces. Yesterday, the Japanese government also launched an attack against Malaya. Last night, Japanese forces attacked Hong Kong. Last night, Japanese forces attacked Guam. Last night, Japanese forces attacked the Philippine Islands. Last night, the Japanese attacked Wake Island. And this morning, the Japanese attacked Midway Island. As Commander-in-Chief of the Army and Navy, I have directed that all measures be taken for our defense, but always will our whole nation remember the character of the onslaught against us. Mientras Europa ardía en guerra, Estados Unidos mantenía una política de neutralidad, evitando cualquier participación directa. Pero todo cambió en diciembre de 1941, cuando Japón lanzó un ataque sorpresivo contra la base naval de Pearl Harbor en Hawái. Con un solo golpe, la guerra se expandió al otro lado del mundo. El imperio no necesitaba un golpe maestro, sino una estrategia más calculada. Sin embargo, la estructura misma del poder japonés lo empujaba hacia la confrontación. Las fuerzas armadas dominaban el gobierno y las élites políticas y militares compartían una convicción férrea en la superioridad de Japón y en su supuesto derecho a someter a otras naciones. A ello se sumaban tensiones internas. Gran parte de la población sufría condiciones de vida precarias, mientras que los grandes conglomerados empresariales buscaban nuevos mercados y recursos para sostener su crecimiento. La ubicación estratégica del archipiélago en el corazón del Pacífico asiático y el poder de su armada, superior al de la mayoría de sus vecinos, alimentaban aún más esa ambición. Este cóctel de ideología, presión económica y fervor militarista desembocó finalmente en la agresión más recordada: el ataque a Pearl Harbor, que selló el destino del imperio y abrió un nuevo capítulo en la historia de la Guerra Mundial. Capítulo 3: Militarismo y Pacto Anti-Comintern.
El ejército japonés moderno miraba con admiración al modelo alemán. Sus oficiales se veían a sí mismos como herederos de los antiguos samuráis. Hombres pobres, disciplinados, orgullosos de su uniforme y fanáticamente leales al emperador. Sin embargo, hacia la década de 1930, el descontento se hacía evidente. La Gran Depresión golpeó con fuerza al país. Campesinos empobrecidos, pequeñas empresas arruinadas y obreros industriales desempleados alimentaban la crisis social. La propagación de ideas occidentales, en especial el comunismo, alarmaba a las autoridades, que abrazaron una ideología muy cercana al nacionalsocialismo de Hitler. Japón necesitaba reformas profundas para salir del colapso económico, pero el ejército tenía otra respuesta: conquistar. Su plan era expandirse por la fuerza hacia China para librarse de la dependencia del comercio extranjero. A la vez, se vislumbraba una dictadura militar con el emperador como figura ceremonial, mientras los uniformados concentraban el poder real. En 1933, el Imperio del Sol Naciente abandonó la Liga de las Naciones, debilitando aún más a un organismo que ya estaba condenado a la ineficacia. Creada en 1919 para garantizar la paz tras la Primera Guerra Mundial, la Liga carecía de Estados Unidos y no tenía ejército propio. La salida de Japón tras la condena por su invasión de Manchuria en 1931 evidenció su incapacidad para frenar la agresión militar de las potencias emergentes. Germany in Europe and Japan in Asia sign a pact against communism. In his Berlin office, Herr von Ribbentrop, German ambassador to Britain, who is signatory and spokesman for his country, stresses the common antagonism of Germany and Japan to the doctrines and activities of the Communist International. 3 años después, el 25 de noviembre de 1936, Tokio y Berlín firmaron el Pacto Anti-Comintern, un acuerdo destinado a oponerse a la amenaza soviética. Sobre el papel, la alianza parecía sólida. En la práctica fue más débil de lo que aparentaba. Aunque compartían ideología, métodos y objetivos expansionistas, Japón y Alemania nunca llegaron a actuar como aliados de confianza. Capítulo 4. El pacto Hitler-Stalin y el dilema japonés. Like a good murder mystery, no one had guessed how it would happen. Molotov and von Ribbentrop got together, and the Nazis and communists signed a pact. It was a betrayal by the communists, and the world was plunged into war. El 23 de agosto de 1939, el mundo quedó desconcertado. Hitler y Stalin, enemigos ideológicos irreconciliables, firmaban a través de sus ministros de Exteriores, von Ribbentrop y Molotov, un pacto de no agresión que parecía imposible. Para Hitler era la garantía de mantener la paz en el frente oriental mientras lanzaba la guerra en Europa. Para Stalin, un salvavidas. Ganar tiempo y contar con un socio poderoso en medio de su aislamiento internacional. Pero aquel acuerdo no era lo que parecía. Incluía cláusulas secretas que repartían zonas de influencia en Europa Central y Oriental, y Polonia quedaba marcada en el mapa como territorio a dividir. Una parte para Alemania, otra para la Unión Soviética. La noticia cayó como un balde de agua fría en Tokio. Para Japón, aliado de Berlín en la lucha contra el comunismo, el pacto fue poco menos que una traición. La confianza en Hitler como socio se resquebrajó y, lo más grave, Alemania dejaba claro que no apoyaría a la Nación del Sol en un eventual conflicto contra la URSS en Asia. A esto se sumaba que el reparto de áreas estratégicas en Europa debilitaba la posición japonesa dentro de la ecuación geopolítica.
Aún así, Japón era una potencia temible, con la armada y la fuerza aérea más poderosas del lejano oriente, personal altamente entrenado y tecnología moderna. Su poder militar inspiraba temor. Una cadena de bases navales y aéreas en las islas mandatadas, heredadas tras la Primera Guerra Mundial, le daba además una posición privilegiada para proyectar fuerza hacia el sur. Shanghai has fallen to Japan. Before the final terrific onslaught of Japan's mechanized army, China is forced to withdraw beyond the Suchao Creek, and Japan's army commander controls all the native sections of the world's sixth largest city. These pictures show the final street-to-street and hand-to-hand battle, the house-to-house advance behind a smoke screen, with tanks snorting ahead through the narrow streets. El conflicto en China, iniciado en 1937, drenaba recursos y vidas. La guerra se convirtió en un costoso pantano, con bajas humanas y pérdidas económicas. Sin embargo, Tokio veía en ello una inversión. China ofrecía reservas estratégicas de petróleo, carbón y metales, esenciales para sostener la maquinaria de guerra y la economía en expansión. Para el otoño de 1941, el Imperio del Sol Naciente alcanzaba la cúspide de su poder naval y militar. Tenía recursos, ambición y un ejército decidido a extender sus dominios. Japón estaba listo para dar el siguiente paso en su carrera por el dominio del Pacífico, aunque ese salto lo conduciría directo al abismo. Capítulo 5. Pearl Harbor y el inicio del desastre. Negotiations between America and Japan were still in progress when the Japanese attack on Pearl Harbor began. That was only a short while before a movie-tone cameraman took this shot of fire over Hawaii. Con Gran Bretaña y la Unión Soviética resistiendo a duras penas los avances del eje en Europa y África, y las potencias coloniales incapaces de proteger sus territorios en Oriente, solo una fuerza se interponía en los planes de expansión japonesa: la Armada de los Estados Unidos. Los altos mandos del imperio, los llamados señores de la guerra, vieron entonces una oportunidad única. Su plan era audaz y arriesgado: lanzar un ataque sorpresa contra Pearl Harbor y destruir la flota del Pacífico antes de que pudiera reaccionar. El ataque a Pearl Harbor, la flota estadounidense quedó fuera de juego durante 6 meses y Japón pudo moverse a sus anchas por el Pacífico. Sin embargo, pasado ese tiempo, Estados Unidos recuperó su fortaleza y mostró su poderío, tanto en Europa como en el Pacífico. Ese golpe, concebido como la jugada maestra de Japón, terminó por sellar su destino. El ataque del 7 de diciembre de 1941 pasó a la historia como uno de los más espectaculares y decisivos del siglo XX. Sin embargo, pese a su aparente perfección, dejó errores graves que resultarían fatales. Los portaaviones norteamericanos, el verdadero corazón de la Armada estadounidense, no estaban en el puerto y escaparon intactos. Por su parte, los aliados también fallaron. La descoordinación y la mala interpretación de señales de inteligencia impidieron anticipar el ataque. Aún así, lo que Japón esperaba lograr, quebrar la voluntad de su enemigo, tuvo el efecto contrario. Cada isla recuperada en sangrientas batallas, desde las Marshall hasta las Marianas, desde las Carolinas hasta Palau, solo alimentó la determinación de Estados Unidos de avanzar sin tregua por el Pacífico. El imperio confiaba en que el costo humano haría vacilar a sus rivales, pero la apuesta fue un error de cálculo. Lejos de ceder, los norteamericanos multiplicaron su esfuerzo bélico.
y el gran quiebre llegó en junio de 1942 en la batalla de Midway. Allí los planes nipones fueron anticipados y convertidos en una trampa mortal. En cuestión de horas, Japón perdió 4 de sus portaaviones más poderosos, joyas de su flota imperial. Fue un desastre irreparable que equilibró la balanza naval y abrió la puerta al contraataque aliado. Mientras la industria estadounidense aceleraba la producción de barcos y aviones, la superioridad japonesa comenzaba a desmoronarse. Midway no solo fue una batalla, fue el principio del fin para las ambiciones imperiales en el Pacífico. Capítulo 6. El ocaso del Imperio japonés. More than 100,000 people will die from the after effects of the radiation. By the end of 1945, the Japanese people are facing a bleak future. The rice harvest has failed. Inflation is rampant. The black market is rife. Everywhere, food queues stretch through the ruins. 16-year-old Yoshitaka Kojima. Al igual que la Alemania nazi, Japón soñaba con una victoria rápida y demoledora. Pero aquella visión estaba condenada al fracaso. El Imperio del Sol Naciente subestimó la capacidad de resistencia norteamericana y creyó erróneamente que los Estados Unidos retrocederían ante la defensa de sus islas en el Pacífico. La realidad fue muy distinta. Aunque al inicio contaba con una de las armadas más poderosas del mundo, hacia el final de la guerra la Marina Imperial estuvo al borde de la aniquilación bajo el peso abrumador de la flota estadounidense. El error fundamental radicó en la ilusión de que podían sostener una guerra prolongada sin la capacidad industrial para igualar la producción masiva de barcos, aviones y sobre todo pilotos entrenados. Tras Pearl Harbor, la guerra aérea se convirtió en un campo de desgaste imposible de resistir. Japón no pudo mantener el ritmo de Estados Unidos en la fabricación de aviones modernos ni en la preparación de personal altamente capacitado. Con la pérdida del dominio en el aire, el control sobre los mares del Pacífico también se desmoronó, dejando al imperio cada vez más acorralado. En retrospectiva, la única opción que hubiera podido alterar el curso del conflicto habría sido el desarrollo de una superarma como la bomba atómica. Pero fue Estados Unidos quien logró alcanzarla primero. En agosto de 1945, las ciudades de Hiroshima y Nagasaki fueron devastadas en cuestión de segundos, sellando el destino de Japón. El emperador Hirohito anunció la rendición de sus súbditos en un histórico mensaje que marcó el fin de la guerra en el Pacífico. La capitulación quedó formalizada el 2 de septiembre de 1945, cuando la delegación japonesa firmó la rendición a bordo del acorazado USS Missouri en la bahía de Tokio. Con ello se cerraban casi 6 años de guerra en el frente asiático y comenzaba la ocupación aliada, que transformaría para siempre la estructura política, económica y social de Japón. Así terminó la ambición imperial del Sol Naciente, de una expansión que parecía imparable a una derrota absoluta. Hasta aquí este capítulo. Si te resultó revelador, compártelo para que más personas descubran los detalles de la Segunda Guerra Mundial. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos encontraremos en la próxima entrega de Historia Militar.